Hay un lugar en el camino de la fe del que pocos hablan, pero que casi todos en secreto hemos visitado. No es una crisis explosiva, no es una tragedia ruidosa, es algo mucho más silencioso y a veces mucho más desesperante. Es el valle del estancamiento. Es la terrible sensación de que Dios ha presionado el botón de pausa en tu vida. Oras y tus palabras parecen chocar contra un cielo de plomo. Te esfuerzas y tus pies parecen hundirse en el mismo lugar. Ves a otros avanzar, recibir sus milagros, celebrar su victoria, mientras tu paisaje sigue siendo el mismo. Un desierto de silencio. Y en ese desierto nacen las preguntas más dolorosas. ¿Qué estoy haciendo mal, Señor? ¿Por qué me has olvidado? He perdido tu favor. Pero ¿y si te dijera que ese estancamiento que sientes no es una señal del abandono de Dios, sino la prueba más clara de su atención sobre tu vida? Y si ese silencio no es indiferencia, sino la evidencia de que Dios está realizando su obra más profunda, más íntima y más secreta en ti. En la enseñanza de hoy vamos a desmantelar las mentiras que has creído sobre tus temporadas de desierto. Te voy a revelar la respuesta sorprendente. Las 4 razones divinas y llenas de amor por las que un buen padre a veces detiene por completo los pasos de los hijos que más ama. Vas a entender que el estancamiento no es un castigo, es una preparación. Así que, si te has sentido frustrado, confundido o a punto de rendirte porque no ves ningún avance, entonces este mensaje es un vaso de agua fresca enviado directamente del cielo para tu alma sedienta. Prepárate, porque estás a punto de descubrir el propósito glorioso que se esconde detrás de tu pausa. Comencemos. Hermanos y amigos que caminan en la fe, hoy vamos a adentrarnos en uno de los territorios más difíciles, más solitarios y más confusos de la vida espiritual. Que una geografía del alma que casi todo creyente en algún momento ha tenido que cruzar. Es la experiencia de sentirse estancado. Es un lugar que he llegado a llamar el Valle del Estancamiento. No es una crisis ruidosa, no es una tragedia repentina. Es algo mucho más sutil y por eso mismo a veces más agonizante. Es la sensación de que sin importar cuánto te esfuerces, no avanza. Es la sensación de estar corriendo con todas tus fuerzas sobre una cinta, sudando, agotado, pero al mirar a tu alrededor te das cuenta de que sigues en el mismo sitio. Es el sentimiento del agricultor que ala la tierra, siembra la semilla, la riega, pero la cosecha nunca llega. Es la experiencia del navegante que ha izado sus velas, pero no hay ni una sola brisa de viento. Y su barca se queda quieta, a la deriva, bajo un sol abrasador en medio de un mar inmóvil. En la vida de oración es arrodillarte cada día a pedir por el mismo milagro, por la misma puerta abierta, por el mismo cambio y sentir que tus palabras no pasan del techo. Es un silencio de Dios que se vuelve ensordecedor. Empiezas a preguntarte, Señor, ¿me estás escuchando? ¿Mis oraciones siquiera llegan a ti o se han perdido en el camino? La comunión que antes era dulce y cercana ahora se siente distante, como si Dios tuviera 1.000.000 de kilómetros. En la vida práctica es esforzarte en tu trabajo, ser responsable, hacer todo lo correcto, pero no ver ningún progreso, ninguna promoción, ninguna puerta que se abra. Es luchar por restaurar una relación familiar, perdonar, amar, servir y ver que el muro de separación sigue igual de alto y de frío. Es mirar tu vida y sentir que el paisaje de hoy es exactamente el mismo que el de hace 1 año y el de hace 5 años. Y esa falta de movimiento te roba la esperanza. Y quizás uno de los dolores más agudos de este valle del estancamiento es ver cómo los demás sí avanzan. Ves a otros creyentes recibir sus respuestas, celebrar sus milagros, contar sus testimonios de puertas que se abrieron, mientras tú sigues en el mismo desierto, con la misma sed, con la misma pregunta en el corazón. ¿Y yo por qué no, Señor? ¿Te has olvidado de mí? Hay algo malo en mí que no veo. Si te has sentido así, quiero que sepas algo. No estás solo y no te estás volviendo loco. Este sentimiento es real, es doloroso y es una de las pruebas más profundas de la fe. La Biblia misma está llena de hombres y mujeres de Dios que atravesaron este mismo valle. El libro de los Salmos es el eco de esos corazones estancados que clamaban a Dios desde su confusión y su dolor. Escucha el grito del salmista en el Salmo 42, en los versículos 3 y 9. Él dice, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Y luego le pregunta directamente a Dios, diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? Este no es un incrédulo, es un hombre de fe que se siente completamente olvidado y estancado al punto de que su único alimento es su propio llanto. La Biblia no esconde este tipo de experiencia y es una buena noticia para nosotros. Nos enseña que sentirse así no es necesariamente una señal de falta de fe, sino parte de un proceso que Dios a menudo permite en la vida de aquellos a quienes más ama. El problema no es sentirse así. El problema es no saber por qué nos sentimos así. Y es en este lugar de preguntas sin respuesta, de aparente silencio divino y de profunda frustración, donde nuestra mente, desesperada por encontrar una razón, a menudo corre hacia las explicaciones más fáciles, que son
muchas veces las más equivocadas y dañinas para nuestra alma. Hermano, en ese desierto de silencio y aparente inactividad divina, cuando nuestras oraciones parecen no ser escuchadas y nuestros esfuerzos no dan fruto, nuestra alma, en su desesperación, clama por una explicación. Necesitamos un porqué. Y es en esa búsqueda de respuesta donde a menudo caemos en las trampas de las explicaciones más fáciles, las que la religión o nuestra propia culpa nos susurran al oído. Hoy vamos a traer a la luz esas respuestas fáciles para ver que muchas veces no son la verdad de Dios. La primera respuesta que casi siempre llega a nuestra mente o a la boca de hermanos bien intencionados pero poco sabios es esta: debes tener algún pecado oculto. Dios no te responde porque hay algo malo en tu vida y debemos ser bíblicamente honestos. A veces esto puede ser verdad. La Biblia nos muestra casos como el de acá en el pueblo de Israel, cuyo pecado oculto detuvo la bendición para toda la nación. Por eso siempre es bueno empezar por un autoexamen sincero y pedirle al Espíritu Santo que nos muestre si hay algo que debamos confesar. Pero, y esto es muy importante que lo escuches, esa no es la única ni la principal razón del estancamiento. La Biblia también nos cuenta la historia de Job, un hombre justo y recto a quien le sobrevino la calamidad más terrible. Sus amigos vinieron y pasaron horas tratando de convencerlo de que todo su sufrimiento era por un pecado oculto. Y al final de la historia, ¿qué dijo Dios? Dios se enojó, no con Job, sino con sus amigos. Les dijo que habían hablado tontería y que no habían entendido nada. A veces el estancamiento no tiene nada que ver con tu pecado, y asumir que sí lo es caer en una trampa de condenación que te hunde aún más. La segunda respuesta fácil a la que corremos es un ataque del diablo. El enemigo ha levantado un muro para que no avances. Y de nuevo, debemos ser honestos. Esto también puede ser verdad. Vivimos en una guerra espiritual y el enemigo ciertamente intenta bloquear nuestro camino. Debemos ser vigilantes y usar nuestra autoridad en Cristo para reprender toda la obra de oscuridad que se oponga al plan de Dios para nuestra vida. Pero culpar de todo al diablo también puede ser una señal de inmadurez espiritual que nos impide ver lo que Dios de verdad está haciendo. A veces lo que nosotros percibimos como un ataque del enemigo es en realidad un entrenamiento divino. Lo que vemos como un muro que nos detiene es en realidad un muro de protección que Dios ha puesto. Y esto nos lleva a la tercera puerta, la respuesta que a menudo no consideramos, la respuesta que te sorprenderá. Muchas veces la razón por la que te sientes estancado no es por tu pecado ni por el diablo. Es porque Dios mismo ha presionado el botón de pausa. Esta es la verdad oculta. Muchas veces es la propia y soberana mano de nuestro Padre amoroso la que detiene nuestro avance. No como un acto de castigo, sino como un acto de profunda sabiduría y de un amor que en ese momento no podemos comprender. Es como si fueras en el asiento de atrás de un carro conducido por el mejor chofer del mundo, tu Padre Celestial. Y tú le gritas desde atrás: más rápido, papá, avanza, que hay un camino despejado. Pero él, que ve el mapa completo, que ve que más adelante hay un puente caído que tú no puedes ver, detiene el carro por completo. Y tú en tu impaciencia te frustras. Pero él en su amor te está salvando la vida. La palabra de Dios nos da la clave para entender esto. En el libro de Isaías, capítulo 55, versículos 8 y 9, Dios nos dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Nosotros vemos la vida desde el suelo, a nivel de la calle. Vemos el semáforo en rojo de nuestro estancamiento y nos desesperamos. Pero Dios ve nuestra vida desde la altura de los cielos. Él ve el mapa completo de nuestro destino. Y a veces su camino para llevarnos a una tierra de bendición más grande incluye una parada necesaria y prolongada en el desierto de la quietud. Nuestra idea de progresar es movernos rápido. La idea de Dios de progresar es que nos parezcamos más a Jesús. Y a menudo ese proceso requiere que nos detengamos. Así que respira hondo. Tu estancamiento no es necesariamente una señal de tu pecado ni de la victoria del diablo. Es muy a menudo la señal de que Dios ha comenzado una obra más profunda y más secreta en ti. Es una alerta de que algo importante está sucediendo en el mundo invisible. Y en los siguientes pasos de esta enseñanza vamos a descubrir juntos algunas de esas razones sorprendentes y llenas de amor por las cuales Él a veces nos obliga a detenernos en el camino. Amada familia, habiendo descartado las respuestas fáciles, nos paramos con un corazón humilde ante el misterio del propósito de Dios. Y la primera razón sorprendente por la que Dios permite que te sientas estancado es tan simple y tan llena de amor que puede cambiar por completo tu perspectiva. Y es esta: muchas veces Dios te detiene para protegerte. Lo que tú sientes como un estancamiento frustrante es en realidad un acto de misericordia y de protección paternal. Pensemos en la imagen de un niño pequeño que ve un juguete al otro lado de una calle muy transitada. El niño en su inocencia no ve el peligro.
su único deseo es cruzar la calle lo más rápido posible para obtener lo que quiere. Y justo cuando va a dar el primer paso hacia el asfalto, siente una mano firme que lo agarra del brazo y lo detiene con fuerza. En ese momento, el niño se frustra, llora, patalea. No entiende por qué su padre, que lo ama, le está impidiendo alcanzar su deseo. Lo que el niño no ve es el carro que venía a toda velocidad y que lo habría destruido. El no de su padre, su detente, fue la manifestación más grande de su amor en ese momento. Espiritualmente nosotros somos a menudo como ese niño pequeño. Vemos una bendición al otro lado de la calle, una nueva relación, una oportunidad de negocio, un ascenso en el trabajo, un nuevo ministerio. Y oramos con desesperación: Señor, dámelo, abre la puerta ahora. Y corremos hacia ello con toda nuestra fuerza. Pero Dios, nuestro Padre que está en los cielos y lo ve todo, ve el peligro que nosotros no vemos. Quizás esa relación por la que tanto oras te llevaría a un sufrimiento y a una angustia terribles en el futuro. Dios ve el corazón de esa persona, sus intenciones ocultas, su carácter no formado, y en su amor te detiene en seco. Ese estancamiento en tu vida sentimental es su mano firme protegiéndote de una herida segura. Lo que tú sientes como soledad es en realidad la protección de Dios. Quizás ese negocio, ese trabajo por el que tanto estás luchando parece una gran oportunidad, pero Dios, que conoce el futuro, ve que ese camino te llevaría a la avaricia, a la corrupción, o que te quitaría tanto tiempo y tanta paz que terminarías perdiendo a tu familia y tu comunión con Él. Esas puertas que se cierran en tu cara una y otra vez no son el diablo atacándote, son los brazos de tu Padre protegiéndote y diciéndote: hijo, por ahí no, confía en mí, tengo algo mejor. O quizás sientes un llamado de Dios para un ministerio, para servirle de una manera más grande, pero sientes que no avanza, que estás estancado en el anonimato. A veces Dios nos detiene porque sabe que nuestro carácter todavía no está listo para soportar el peso de la bendición que nos quiere dar. Una promoción prematura podría llenarnos de un orgullo que nos destruiría. Y Dios, que te ama más a ti que a tu ministerio, prefiere tenerte estancado y humilde en el desierto que exitoso y orgulloso camino a la destrucción. Su pausa es tu preparación. La palabra de Dios nos da esta hermosa verdad en el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 9. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Este versículo nos enseña que está bien que nosotros hagamos planes, que tengamos sueños y anhelos, pero al final la dirección de nuestra vida está en sus manos. Y la palabra endereza no solo significa guiar, también significa establecer o corregir. A veces, para corregir nuestro camino y evitar que caigamos por un precipicio, Dios tiene que detener por completo nuestros pasos. El estancamiento es la forma en que Él endereza un camino que habíamos planeado mal. Es su intervención soberana para asegurarse de que lleguemos al destino que Él ha preparado para nosotros y no al que nuestra impaciencia nos estaba llevando. Qué paz tan profunda nos da esta revelación. El semáforo en rojo de Dios en nuestra vida no es un castigo, es un cuidado. Es la prueba de que tenemos un Padre que nos ama tanto, que prefiere frustrar nuestros planes de hoy antes que permitir que nos destruyamos mañana. La oración correcta en un tiempo de estancamiento no es: Señor, ¿por qué me has abandonado? Es: Señor, gracias por protegerme de los peligros que no puedo ver. Ayúdame a confiar en tu semáforo y a esperar con paciencia tu luz verde. Pero la protección no es la única razón por la que nuestro Padre amoroso a veces nos detiene. Hay otra razón, una que es aún más íntima y personal. A veces Dios no solo nos detiene para salvarnos de un peligro que está delante en el camino. A veces nos saca por completo del camino ruidoso y nos aparta, simplemente porque quiere tener una conversación con nosotros, una que es imposible tener en medio del ajetreo de la vida. Amada familia en Cristo, qué paz tan inmensa nos da el entender que a veces el alto en nuestro camino es en realidad el abrazo protector de nuestro Padre, salvándonos de un peligro que no vemos. Pero su amor va mucho más allá de solo protegernos. Él es un Dios de relación, un Padre que anhela la intimidad con sus hijos. Y esto nos lleva a la segunda razón sorprendente por la que Dios permite que nos sintamos estancados. A menudo Dios te aísla para poder hablarte. Vivimos en el mundo más ruidoso de toda la historia. Nuestra vida está llena de un ajetreo constante. El trabajo, la familia, las responsabilidades y sobre todo el ruido incesante de la tecnología, los teléfonos, las noticias. Incluso nuestra vida cristiana puede volverse ruidosa, llena de actividades, de reuniones, de servicio. Y en medio de todo ese ruido nos quejamos y decimos: Señor, no escucho tu voz. Y el Señor en su amor a menudo nos responde: hijo, es que no te quedas quieto el tiempo suficiente para poder escucharme. Entonces, ¿qué hace Él? Como un padre sabio, a veces nos saca del camino principal ruidoso y transitado y nos lleva por un desvío a un lugar de silencio. Ese lugar es el desierto del estancamiento. A los ojos del mundo, el desierto es un lugar de muerte, de falta de soledad. Pero en el lenguaje de la Biblia, el desierto es a menudo el lugar de los encuentros más profundos con Dios.
Fue en el desierto donde Dios se le apareció a Moisés en la zarza ardiente. Fue en el desierto donde Dios alimentó a su pueblo con maná del cielo. Fue en el desierto donde Jesús fue fortalecido por el Espíritu antes de comenzar su ministerio. El estancamiento es el desierto de Dios para nosotros. Es su manera de apagar el ruido del mundo para que por fin podamos escuchar su susurro. Cuando sentimos que las puertas se cierran, que las oportunidades desaparecen, que el teléfono deja de sonar, puede ser doloroso para nuestro ego. Pero espiritualmente es una bendición. Es Dios quitando nuestras distracciones. Es Él diciéndonos: hijo, he estado tratando de llamar tu atención, pero has estado muy ocupado. Ahora aquí en este silencio por fin podemos hablar de corazón a corazón. En este lugar de quietud, Dios quiere hablarnos de cosas que no nos puede decir en medio de la multitud. Quiere recordarnos cuánto nos ama, un amor que quizás hemos olvidado en nuestro afán por hacer cosas para Él. Quiere darnos la estrategia para nuestra próxima temporada, el mapa para el camino que se abrirá después del desierto. Quiere sanar heridas de nuestro corazón que hemos estado tapando con nuestro activismo. El estancamiento entonces no es una ausencia de Dios, es una cita privada y agendada por Él. La palabra de Dios nos muestra este corazón de Dios de una manera increíblemente tierna. En el libro del profeta Oseas, capítulo 2, versículo 14, Dios le habla a su pueblo que se había alejado y le hace esta promesa: pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Qué versículo tan lleno de amor. Fíjate en los verbos que usa Dios. Él dice: yo la traeré, no la forzaré, la seduciré, la enamoraré de nuevo. Luego dice: la llevaré al desierto. El desierto no es un accidente, es un destino planeado por Él. ¿Y para qué? ¿Para castigarla? No, para hablarle a su corazón. En el idioma original, esta frase significa hablarle tiernamente, susurrarle palabras de amor, como un novio le habla a su amada. El desierto del estancamiento es el lugar del cortejo de Dios. Es el lugar donde Él quiere reconquistar nuestro corazón que se había distraído con los otros amantes, el éxito, el reconocimiento, la seguridad material. Con esta revelación, nuestra oración en medio del estancamiento cambia radicalmente. En lugar de gritar con frustración: Señor, sácame de este desierto, empezamos a susurrar con expectación: Señor, ya que me has traído a este lugar de silencio, aquí estoy. ¿Qué es lo que me quieres decir? Habla mi corazón, estoy escuchando. Pasamos de la desesperación por salir al anhelo por escuchar. Qué consuelo tan grande es saber que nuestro desierto, nuestro estancamiento, puede ser en realidad la sala de audiencias privada del Rey del Universo, el lugar que Él ha preparado para hablarnos tiernamente. Es una señal de su amor, no de su enojo. Pero a veces el trabajo que Dios quiere hacer en este lugar de quietud es aún más profundo y más intenso. A veces no solo quiere hablarnos para corregir nuestro rumbo, quiere transformarnos desde adentro. Y para ello, a menudo usa la presión del estancamiento para romper en nosotros cosas que se oponen a su obra. Mis queridos hermanos y hermanas, hemos llegado a una de las verdades más profundas y a menudo más difíciles de aceptar en nuestro camino con Dios. Hemos aprendido que Él a veces nos detiene para protegernos y nos aísla para hablarnos. Pero hay una tercera razón sorprendente por la que Dios permite que nos sintamos estancados, y es esta: a veces Dios permite la presión del estancamiento para quebrantarnos, con el único fin de poder formarnos de nuevo a su imagen. Esta es una verdad que choca con nuestra cultura de la comodidad. Nosotros en nuestra humanidad buscamos una vida sin dolor, sin presión, sin dificultades. Pero el objetivo principal de Dios para nuestra vida no es nuestra comodidad, es nuestro carácter. Su meta número uno no es que seamos felices, sino que seamos santos. Su mayor anhelo no es que alcancemos el éxito a los ojos del mundo, sino que nos parezcamos cada día más a su Hijo, Jesucristo. Y lamentablemente el carácter no se forja en los días de sol, se forja en el horno de la aflicción y en la presión del estancamiento. La Biblia nos da una imagen perfecta para entender este proceso, la del alfarero y el barro. Nosotros somos el barro en las manos de Dios, nuestro gran alfarero. Cuando Él nos está formando en su rueda, a veces detecta una impureza en el barro, una piedra de orgullo, una burbuja de aire de autosuficiencia, una parte dura de rebeldía en nuestro corazón. Un alfarero malo quizás desecharía esa vasija, pero un maestro alfarero, uno que ama su creación, hace algo que parece cruel, pero que es un acto de amor supremo. Él detiene la rueda y con sus manos firmes pero amorosas aplasta la vasija que estaba siendo formada. La vuelve a hacer una masa de barro informe. Para el barro, ese momento es terrible. Es la sensación de ser destruido, de haber perdido la forma, de estar retrocediendo. Es la sensación del estancamiento. Pero la intención del alfarero no es destruir el barro, es quitar la impureza que le impedía convertirse en una vasija de honra. Y una vez que la ha quitado, vuelve a poner el barro en la rueda para formar una vasija aún más hermosa y más útil que la primera. Eso es lo que Dios a menudo hace en nuestras temporadas de estancamiento. Él detiene nuestro progreso exterior para poder hacer un trabajo de quebrantamiento interior.
La presión de sentir que no avanzamos es la que rompe nuestro orgullo. La frustración de ver que nuestros propios talentos no son suficientes para sacarnos del hoyo es la que rompe nuestra confianza en nosotros mismos. La soledad del desierto es la que rompe los ídolos a los que corríamos en busca de consuelo. Es un proceso doloroso, sí, pero es un proceso de amor. Dios nos quebranta para poder bendecirnos más. Él sabe que una bendición grande depositada en una vasija orgullosa la destruirá. Así que en su misericordia primero nos prepara, nos forma, nos hace más humildes, más dependientes, más compasivos. El tiempo que pasamos en el valle de estancamiento no es tiempo perdido, es el tiempo de nuestra transformación más profunda. Es el taller personal del maestro alfarero. La palabra de Dios nos anima a entender el propósito de esta prueba. En la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 2 al 4, leemos: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Santiago nos dice que nos gocemos en la prueba, en el estancamiento. ¿Por qué? Porque sabemos que tiene un propósito: producir en nosotros el fruto del carácter de Cristo, la paciencia, la perseverancia. Y nos anima a dejar que el proceso tenga su obra completa, a no tratar de escapar antes de tiempo. ¿Cuál es el resultado final? Ser perfectos y cabales, que significa ser maduros, completos, sin que nos falte nada de nuestro carácter. El estancamiento es la escuela de la madurez espiritual. Con esta revelación nuestra oración cambia. En lugar de orar, Señor, sácame de esta presión, empezamos a orar: Señor, reconozco que estoy en tu red, alfarero. Me rindo a tus manos. Rompe en mí todo lo que tenga que ser roto. Quita mi orgullo, mi autosuficiencia, mi rebeldía, y haz de mí la vasija que tú siempre has soñado que yo sé. Confío en ti, aunque el proceso duela. Este trabajo de Dios en nuestro carácter es uno de los más profundos y amorosos que Él puede hacer. Pero a veces la razón del estancamiento es aún más estructural. A veces Dios detiene toda la construcción exterior de nuestra vida, no solo para ajustar una pequeña impureza en el barro, sino porque ha detectado un problema mucho más grave, una falla peligrosa en los cimientos mismos sobre los que hemos construido todo. Amigos y amigas en la fe, hemos entendido que el estancamiento puede ser la protección de Dios, su lugar de intimidad o el taller donde Él moldea nuestro carácter. Pero hay una cuarta razón sorprendente que a menudo es la más profunda de todas. A veces la razón por la que te sientes estancado es porque Dios ha detenido toda la construcción en el exterior de tu vida para poder hacer una reparación urgente y vital en el interior. La cuarta razón es que Dios te está cambiando los cimientos, no la fachada. Para entender esto, imaginemos que nuestra vida es como un edificio. Durante años le hemos estado pidiendo a Dios que siga construyendo. Señor, añade un piso más a mi carrera profesional. Señor, ponle ventanas nuevas a mi ministerio para que entre más luz. Señor, pinta la fachada de mi familia para que se vea bonita por fuera. Estamos obsesionados con el progreso visible, con lo que la gente puede ver, con la altura y la belleza del edificio. Y de repente un día toda la construcción se detiene. Los obreros se van, el ruido de las grúas cesa y no vemos ningún progreso, ninguna nueva pared, ninguna ventana nueva. Y nos desesperamos y le gritamos al cielo: arquitecto divino, ¿qué pasa? ¿Por qué para la obra? Pero lo que no vemos es que mientras en los pisos de arriba todo está en silencio, en el sótano, en los cimientos del edificio, hay un equipo de especialistas trabajando intensamente. El arquitecto en su inspección ha detectado grietas en la fundación. Él, en su infinita sabiduría, sabe que si sigue añadiendo más pisos, más bendición, más responsabilidad, más éxito sobre unos cimientos débiles, el edificio entero tarde o temprano se derrumbará y la caída será terrible. Así que en un acto de amor radical, Él detiene todo el progreso visible y emocionante para hacer el trabajo más importante, más lento y menos glamuroso de todo: reparar los cimientos. El estancamiento que sientes por fuera es la señal de una renovación estructural que está sucediendo por dentro. ¿Y cuáles son esos cimientos débiles sobre los que a menudo construimos nuestras vidas? A veces es el cimiento de la aprobación de los hombres. Hemos construido nuestra vida sobre la necesidad de que la gente nos aplaude y nos quiera. Otro cimiento falso es el de nuestros propios talentos. Hemos confiado tanto en nuestra propia inteligencia, en nuestra propia fuerza, que nos hemos olvidado de depender de la gracia de Dios. O quizás el cimiento ha sido la seguridad material, buscando nuestro valor y nuestra paz en el dinero o en las posesiones. El tiempo de estancamiento es el tiempo en que Dios con su amor viene con su martillo y su cincel a romper esos cimientos de arena. Es un proceso que duele. Se siente como si el suelo bajo nuestros pies temblara. Se siente como si estuviéramos retrocediendo. Pero lo que Él está haciendo es excavar hasta encontrar la roca firme para reconstruir nuestra vida sobre el único cimiento que puede soportar el peso de la gloria que Él quiere darnos. El Señor Jesús nos enseñó esta verdad en su sermón más famoso. En el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 24, Él dijo:
Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. La roca es él mismo, y la obediencia a su palabra. Todos los demás cimientos, la opinión de la gente, nuestro talento, el dinero, son arena. Pueden parecer firmes en un día de sol, pero Jesús nos asegura que la tormenta vendrá para todos. Y cuando venga, solo lo que está fundado sobre la roca permanecerá. Tu temporada de estancamiento es un acto de misericordia increíble. Es Dios moviendo tu casa de la arena a la roca antes de que llegue la tormenta de tu vida. Es su amor protegiendo tu futuro. Estás sacrificando tu avance temporal para asegurar tu permanencia eterna. Aunque no lo veas, aunque solo sientas el temblor en el sótano, la obra más importante de tu vida se está llevando a cabo ahora mismo. Por eso la oración del constructor sabio en este tiempo es: Señor, te doy gracias porque has detenido la obra. Te doy permiso para que inspecciones mis cimientos. Perdóname si he construido sobre la arena. Rompe lo que tenga que romper y reconstrúyeme sobre la roca firme que eres tú. Prefiero estar estancado contigo en la roca que avanzando a toda velocidad sobre la arena. Qué bueno es saber que un tiempo de inactividad exterior puede significar en realidad un tiempo de máxima actividad en lo más profundo y fundamental de nuestro ser. Y este patrón de Dios de llevar a su siervo escogido a un lugar de quietud y de aparente estancamiento para hacer en ellos una obra profunda no es algo nuevo. Es de hecho uno de los sellos distintivos que encontramos en las vidas de los más grandes héroes de la fe de toda la Biblia. Amigos y amigas, caminantes en la fe, qué revelación tan consoladora es entender que nuestro estancamiento no es un castigo, sino que a menudo es la protección de Dios. Su lugar de intimidad, su taller de carácter o su cuarto de cimiento. Y si aún te queda alguna duda, si una voz en tu interior todavía te susurra que tu situación es una señal de que Dios te ha abandonado, quiero que sepas algo: el sentirte estancado no solo no te descalifica, sino que te pone en la misma compañía de los más grandes héroes de la Biblia. El desierto de estancamiento es la universidad preferida de Dios para formar a sus líderes. Pensemos por un momento en Moisés. Él nació como un príncipe de Egipto. Fue educado en la mejor universidad del mundo de su tiempo. Era poderoso en palabras y en obras. Tenía un gran llamado de Dios para liberar a su pueblo. Y en su propia fuerza, a los 40 años, trató de empezar su ministerio y fracasó de la manera más humillante. Tuvo que huir de Egipto como un asesino y un fugitivo. ¿Y entonces qué pasó? ¿Lo usó Dios al año siguiente? No. Moisés pasó los siguientes 40 años de su vida en el desierto de Madián, completamente estancado. Imagina su frustración. De ser un príncipe a punto de liberar a una nación, pasó a ser un simple pastor de ovejas anónimo en medio de la nada. 40 años viendo el mismo paisaje, haciendo el mismo trabajo aburrido, sin ninguna señal de que el plan de Dios siguiera en pie. Pero ese tiempo no fue un castigo, fue su preparación más importante. En esos 40 años, Dios le quitó el orgullo de Egipto, le enseñó la paciencia, la humildad y la dependencia. El Moisés de 80 años que se encontró con Dios en la zarza ardiente ya no era el joven impetuoso, era un hombre quebrantado y humilde, listo para ser usado. Ahora pensemos en José. Un joven de 17 años, el favorito de su padre, con sueños proféticos de liderazgo. Dios le había prometido un futuro de grandeza. ¿Y cuál fue el camino hacia ese futuro? El camino fue un pozo, la esclavitud y la cárcel. Pasó 13 años de su vida completamente estancado, yendo de mal en peor. Traicionado por sus hermanos, vendido como un animal, calumniado por la esposa de su amo y olvidado en una prisión. ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde estaban los sueños? Humanamente, su vida era un fracaso total. Pero en esos 13 años de aparente abandono, Dios estaba trabajando en lo secreto. En la casa de Potifar, José aprendió a ministrar. En la cárcel, aprendió a interpretar sueños y a depender de Dios en la injusticia. Y lo más importante, en el horno de esa prueba, Dios trató con su orgullo juvenil y forjó en él el carácter y el perdón que necesitaría para poder gobernar una nación y salvar a la misma familia que lo traicionó. Su estancamiento no fue una desviación del plan, fue el camino mismo hacia el cumplimiento del plan. ¿Y qué decir del rey David? Fue ungido como futuro rey de Israel cuando era solo un jovencito. Imagínate esa promesa. Pero ¿se sentó en el trono al día siguiente? No. Pasó los siguientes años de su vida huyendo como un criminal, escondiéndose en cuevas, comiendo lo que podía, con su vida pendiendo de un hilo cada día. El rey Saúl, a quien él servía con lealtad, lo cazaba como a un animal. ¿Te imaginas la confusión en el corazón de David? Señor, me ungiste rey y ahora vivo como un bandido en una cueva. Pero fue en esas cuevas, en ese tiempo de estancamiento y de persecución, donde nació el David que conocemos.
Fue allí donde escribió la mayoría de los salmos que hoy nos consuelan. Fue allí donde aprendió a depender de Dios para su pan de cada día y para su protección. Fue allí donde forjó su carácter como un líder compasivo al guiar a una banda de hombres endeudados y afligidos que se unieron a él. La cueva fue la escuela que lo preparó para la corona. La Biblia nos resume el propósito de estos desiertos. En el libro de Deuteronomio capítulo 8 versículo 2, Dios le dice a su pueblo: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte y para probarte, para saber lo que había en tu corazón. El desierto es para afligirnos, es decir, para humillarnos, es para probarnos y sobre todo es para revelar lo que de verdad hay en nuestro corazón. Así que si hoy te sientes en una cueva, en una cárcel o en un desierto, levanta tu cabeza. No estás en el lugar equivocado, estás en buena compañía. Estás en la misma universidad donde se graduaron Moisés, José y David. Estás en el taller personal de Dios. Entender que estamos en un lugar de preparación divina nos llena de una esperanza nueva, pero también nos da una gran responsabilidad. No es un tiempo para sentarnos a esperar pasivamente, es un tiempo para cooperar activamente con la obra que Dios está haciendo. Y la pregunta entonces es: ¿qué debemos hacer nosotros mientras estamos en este sagrado tiempo de pausa? Hermanos y hermanas, qué consuelo y qué fortaleza nos da el saber que nuestro desierto de estancamiento no es un lugar de abandono, sino la misma universidad donde Dios forjó a sus más grandes líderes. Moisés, José, David, todos ellos se graduaron con honores de la escuela del Valle. Pero el hecho de que estemos en la misma escuela no nos garantiza la misma graduación. Porque en este tiempo de aparente quietud tenemos una decisión que tomar. Podemos ser un estudiante rebelde que se queja de las clases y se resiste al maestro. O podemos ser un aprendiz diligente que coopera con el proceso, sabiendo que cada lección nos está preparando para nuestro destino. El estancamiento no es un llamado a la pasividad. No es un tiempo para sentarse en un rincón a llorar y a esperar que la tormenta pase. Es un llamado a una actividad diferente, una actividad del espíritu, no de la carne. Y la pregunta que hoy vamos a responder es: ¿qué hacemos mientras esperamos? ¿Cómo cooperamos activamente con la obra secreta que Dios está haciendo en nosotros? La respuesta no es una fórmula mágica, es una serie de posturas del corazón, de actos de rendición activa que nos permiten aprovechar al máximo esta temporada sagrada. La primera y más importante acción es rendirse al proceso. Esto significa dejar de luchar contra el estancamiento, deja de tratar de abrir a la fuerza las puertas que Dios ha cerrado. Deja de frustrarte porque las cosas no van a tu ritmo. La rendición es el acto de fe, de soltar el timón y decirle a Dios: Señor, no entiendo por qué has detenido mi barca, pero confío en ti, el capitán. Acepto esta pausa, no pelearé más contra tu voluntad. Si tú dices que es tiempo de estar quieto, yo estaré quieto. Esta rendición no es resignación, es confianza. Es la paz que viene de saber que estás exactamente donde Dios quiere que estés, aunque no sea donde tú quieres estar. La segunda acción es la escucha intencional. Si hemos entendido que Dios nos aísla para hablarnos, entonces nuestra prioridad número uno en el estancamiento debe ser afinar nuestro oído espiritual. Este es el tiempo de apagar el ruido del mundo de forma deliberada. Pasa menos tiempo en la televisión y en las redes sociales y más tiempo en el silencio. Sal a caminar sola. Ten un cuaderno y un lápiz siempre a mano y hazle a Dios preguntas específicas. Padre, ¿qué me quieres enseñar en este desierto? ¿Qué área de mi carácter quieres formar? ¿Qué cimiento estás reparando? Y luego espera en silencio, aprende a escuchar. El estancamiento es la sala de audiencias de Dios, no la desperdicies llenándola con el ruido de tus propias quejas. La tercera acción es la adoración en medio del valle. Este es el arma que confunde al enemigo y fortalece nuestro espíritu. El instinto natural en el estancamiento es quejarse, pero el acto de guerra espiritual es alabar. Es levantar tus manos en medio de tu cueva como lo hizo David y empezar a cantar de la bondad de Dios aunque no la sienta. Es darle gracia por las lecciones del desierto aunque duelan. Esta alabanza sacrificial es la que mantiene tu fe viva y tu corazón tierno. Una persona que adora en el valle nunca será destruida por el valle, porque su fuente de gozo no son las circunstancias, sino la presencia misma de Dios. Y la cuarta acción, una de las más poderosas, es el servicio fiel en las pequeñas cosas. A menudo, cuando sentimos que nuestro gran llamado está en pausa, despreciamos las pequeñas oportunidades de servicio que tenemos enfrente. Pero la ley del reino es que Dios siempre prueba nuestra fidelidad en lo poco antes de confiarnos en lo mucho. Tu estancamiento es tu tierra de Madián como la de Moisés. Él no se quedó sentado 40 años esperando la zarza ardiente. Fue el mejor pastor de ovejas que pudo ser. Fue fiel con las ovejas de su suegro. Y fue en medio de esa fidelidad, en lo pequeño, que Dios se le apareció. Tu tiempo de estancamiento es el momento de servir fielmente donde nadie te ve, ser el mejor esposo, la mejor esposa, el mejor abuelo.
Sirve en tu iglesia en la tarea más humilde, la que nadie quiere hacer. Ayuda a tu vecino. Anima a alguien que está pasando por un valle aún más oscuro que el tuyo. Demuéstrale a Dios que tu deseo de servirle no depende del tamaño de la plataforma, sino del tamaño de tu amor por Él. Es en el servicio humilde y anónimo donde Dios forja el corazón de un verdadero siervo. La Biblia nos da el mandato perfecto para esta temporada. En el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículo 10, Jesús nos enseña: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Tu muy poco es tu situación de hoy, tu aparente estancamiento. Si eres fiel ahí, si te rindes, si escuchas, si adoras y si sirves, estás aprobando el examen de Dios. Estás demostrando que tu corazón está listo para lo más que Él tiene preparado para ti. Vivir de esta manera transforma el estancamiento de una prisión a un invernadero. Ya no es un tiempo de espera pasiva, sino de crecimiento acelerado. Es el tiempo más productivo de tu vida espiritual, aunque en el exterior parezca que no está pasando nada. Y cuando el proceso termina, cuando el fruto del carácter ha madurado y los cimientos han sido solidificados, entonces sucede la promesa más gloriosa de todas. El mismo Dios que presionó el botón de pausa es el que presiona el botón de play y te lanza a un nivel de propósito y bendición que nunca habrías imaginado. Y así llegamos, mis amados peregrinos, al final de nuestro viaje por el valle del estancamiento. Hemos visto las razones profundas y llenas de amor que Dios tiene para permitir estas pausas. Y hemos aprendido cómo debemos comportarnos en ellas, no con pasividad, sino con una rendición activa. Ahora llegamos a la promesa más gloriosa, a la respuesta final que nos llena de una esperanza inquebrantable. Y la promesa es esta: para un hijo de Dios, ninguna temporada de estancamiento divinamente ordenada es permanente. Es siempre el preludio de una promoción. El desierto no es tu destino final, es solo una parada en el camino. La cueva no es tu tumba, es tu lugar de entrenamiento. El silencio de Dios no durará para siempre. Nuestro Dios es un Dios de temporada y también es un Dios de movimiento. Y cuando el trabajo de preparación en lo secreto ha terminado, cuando el carácter ha sido forjado, cuando la revelación ha sido dada, cuando los cimientos han sido reparados, entonces el mismo Dios que ordenó la pausa es el que da la orden de avanzar. Una de las características más emocionantes de la Biblia es que los avances de Dios, después de un largo tiempo de silencio, a menudo suceden de repente. José era un prisionero olvidado en una mazmorra un día, y al día siguiente de repente estaba de pie ante Faraón, y al siguiente era el segundo hombre más poderoso de Egipto. David era un fugitivo escondido en la tierra de los filisteos, y de repente le llega la noticia de que Saúl ha muerto y el camino hacia el trono que se le prometió de niño, por fin, está despejado. El pueblo de Israel esperó al Mesías por cientos de años de silencio profético y de repente un ángel se le aparece a Zacarías y a María. Los discípulos estaban escondidos y estancados en el aposento alto después de la ascensión de Jesús y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Tú de repente también vienes en camino. Has sido fiel en la larga noche de la espera y de repente el sol del favor de Dios brillará sobre ti. Y la promoción que viene después de una temporada de estancamiento en el desierto es siempre mucho más grande y más gloriosa de lo que hubiéramos alcanzado si hubiéramos seguido nuestro propio camino. ¿Por qué? Porque ahora estamos preparados. Ahora nuestro carácter puede soportar el peso de la bendición sin llenarse de orgullo. Ahora nuestra intimidad con Dios es tan profunda que usaremos esa nueva posición no para nuestra propia gloria, sino para la suya. Ahora nuestros cimientos son tan sólidos que podemos construir sobre ellos un ministerio o un testimonio que perdure. El estancamiento fue el desvío de Dios para llevarte a una autopista de mayor velocidad. Fue la poda dolorosa que te preparó para dar un fruto mucho más abundante. Dios no te detuvo para retrasarte, te detuvo para acelerarte en su tiempo perfecto. Y cuando Él abre la puerta, nadie la puede cerrar. Y esa puerta no te llevará al mismo lugar donde estabas antes, te llevará a un nivel completamente nuevo. La palabra de Dios nos da la clave final que une nuestra actitud en el valle con la promesa de la montaña. En la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 6, leemos: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Qué promesa tan perfecta. Nuestra parte en la primera, humillaos. Esa es la tarea del desierto, la que aprendimos en el punto anterior. Rendirnos, aceptar su proceso, aprender, servir en lo poco. Y la segunda parte, la de Dios, para que Él los exalte. La exaltación, la promoción, la salida del estancamiento es su trabajo, no el nuestro. No tenemos que forzar las puertas ni manipular a la gente. Si hemos sido fieles en la humillación, Él será fiel en la exaltación. ¿Y cuándo lo hará? El versículo termina con la clave: cuando fuere tiempo, en su debido tiempo, en el momento perfecto de su cronómetro divino, ni un segundo antes ni un segundo después. Y cuando esa promoción llegue, el resultado no será solo una nueva bendición para ti.
el resultado más grande será el testimonio que se ha forjado en tu vida. Ahora podrás hablar con una autoridad que no tenías antes. Podrás encontrar a otro que está en el valle de estancamiento y decirle con convicción: no te rindas, sé lo que se siente, pero déjame contarte lo que Dios me enseñó allí. Y déjame asegurarte que nuestro Dios es fiel para sacarte también. Tu estancamiento se convierte en el sermón más poderoso de tu vida. Y esta es la respuesta sorprendente y final a nuestra pregunta: ¿por qué Dios permite que te sientas estancado? Te permite sentirte estancado para protegerte, para hablarte, para formarte y para reconstruirte con un solo propósito final, para poder promoverse a un lugar de bendición y de propósito mucho más grande del que tú jamás habías soñado. Ahora que hemos viajado a través del porqué y del para qué de estos valles y nuestro corazón ha sido llenado de una nueva esperanza, es el momento de responderle a nuestro Padre. Es el momento de consagrar nuestro propio desierto y de ponernos en sus manos con una oración de total confianza. Te invito a que hagas tuya esta oración desde lo más profundo de tu propio valle. Padre nuestro que estás en los cielos, vengo hoy ante ti, no desde la cima de la montaña, sino desde la profundidad de mi valle. Vengo desde este lugar de estancamiento, desde este desierto donde mis pies se sienten cansados y mi alma tiene sed. Te confieso, Señor, mi frustración, mi confusión y el dolor que a veces siento al ver que no avanzo. Perdóname por las veces que he dudado de tu amor, por pensar que tu silencio era un castigo, porque te habías olvidado de mí. Perdóname por haber buscado respuestas fáciles, culpando a otros o a mí mismo, sin antes detenerme a buscar tu propósito soberano. Pero hoy, Señor, todo es diferente. Gracias por abrir mis ojos. Gracias por revelarme que esta pausa en mi camino puede ser en realidad una de las mayores demostraciones de tu amor por mí. Y hoy, en fe, acepto tu propósito, sea cual sea. Si me has detenido para protegerme de un peligro que no veo, te digo gracias, Padre, confío en tu semáforo en rojo. Si me has aislado en este desierto para hablarme, te digo, aquí estoy, Señor. Habla mi corazón, que tu siervo escucha. Silencio mis propias voces para poder oír tu susurro. Si estás usando esta presión para formarme, para quebrantar mi orgullo y mi autosuficiencia, me rindo a tus manos de alfarero. No pelearé más contra tus ruedas. Rómpeme, amásame y hazme de nuevo, Señor, hasta que sea una vasija que te dé la gloria. Y si has paralizado la construcción de mi vida para reparar mis cimientos, te doy mi permiso. Excava tan profundo como tengas que hacerlo. Saca toda la arena de mi confianza en mí mismo y reconstrúyeme sobre la roca firme que es Cristo. Padre, me identifico con tus siervos de la antigüedad. Así como estuviste con Moisés en el desierto, con José en la cárcel y con David en la cueva, te pido que estés conmigo en mi tiempo de espera. Dame la gracia para no solo soportar esta temporada, sino para cooperar activamente contigo en ella. Dame un corazón que se rinda al proceso, que no luche más contra tu voluntad. Dame un oído atento para escuchar tus lecciones. Dame un espíritu de adoración que te alabe en medio del valle. Y dame la humildad para servirte con fidelidad en las pequeñas cosas, mientras espero por las grandes. Y hoy, Padre, me aferro con toda la fuerza de mi alma a tu promesa. La promesa de que este valle no es mi destino final, sino solo una estación en el camino. La promesa de que ninguna preparación dura para siempre. Confío en tu palabra que dice que tú exaltarás a los humildes a su debido tiempo. Renuncio a mi cronómetro, a mi impaciencia y acepto tu tiempo perfecto. Espero con fe y con gozo mi de repente ese día en que tú mismo abrirás la puerta y me lanzarás a la nueva temporada que has preparado para mí. Te entrego mi frustración, mi ansiedad y todas mis preguntas. Y a cambio recibo por fe tu propósito, tu paz y tu promesa. Que este tiempo de estancamiento no sea un monumento a mi frustración, sino que se convierta en el testimonio más poderoso de mi vida sobre tu fidelidad para poder un día consolar y dar esperanza a otros que atraviesen su propio desierto. Gracias, Padre, por amarme lo suficiente como para detenerme. Confío en ti. Amén. Amado peregrino en el valle, amado estudiante en la Universidad del Desierto, el misterio ha sido revelado. El porqué de tu pausa ha sido iluminado por la luz del amor de Dios. Tu estancamiento ya no tiene por qué ser una prisión de frustración. A partir de hoy puedes verlo como lo que realmente es, el taller sagrado de Dios. Un tiempo de protección, un lugar de intimidad, un gimnasio para tu carácter, la obra de renovación de tus cimientos. Ahora, ve y mira tu desierto con ojos nuevos. No lo maldigas, bendícelo, no lo resistas, abrázalo. Cada día de aparente inactividad es un día de intensa preparación en el mundo invisible.
Recuerda siempre, no estás estancado, estás siendo preparado, no estás detenido, estás siendo profundizado, no estás olvidado, estás en una cita privada y personal con el Rey del Universo. Y si esta revelación ha traído una nueva esperanza a tu corazón y ha cambiado tu perspectiva, te invito a que lo selles con un acto de fe. Primero, transforma tu queja en una declaración. Ve ahora a la sección de comentarios y escribe estas palabras como un pacto de confianza con Dios. Amén. Mi estancamiento es mi preparación. Que tu comentario sea una bandera de fe plantada en medio de tu desierto, anunciándole a tu propia alma y al mundo espiritual que has decidido confiar en el proceso de Dios. Segundo, conviértete en una fuente de esperanza. Piensa en cuántas personas en este momento se sienten solas, frustradas y olvidadas en su propio valle. Tu me gusta a este video es como una luz que ayuda a que este mensaje de propósito los encuentre. Y cuando lo comparte es como si le llevara un vaso de agua fresca a alguien que está sediento, recordándole que su desierto también tiene un propósito y un final. Y por último, si quieres seguir aprendiendo a ver la mano de Dios en cada temporada de tu vida y a entender sus caminos que son más altos que los nuestros, suscríbete y únete a esta comunidad de fe que busca crecer en sabiduría y confianza. Gracias por permitirnos caminar contigo en este valle. Esperamos, si Dios quiere, encontrarnos en un próximo video. Ahora ve. Que el Señor te dé la paz para abrazar tu temporada de quietud. Que te dé oído para escuchar su voz en el silencio. Que te dé la fuerza para ser fiel en lo poco mientras Él te prepara para lo mucho. Y que a su debido tiempo te levante de ese valle una montaña de propósito tan alta que todos vean la gloria de su fidelidad en tu vida. Confía en el proceso.